Bien, vamos a centrarnos en un tema que es por demás polémico. ¿Por qué es polémico? Porque siempre ha habido y hay el tabú de que los documentos judiciales que buscan un registro o que intentan ser inscritos no pueden ser calificados por un registrador público. Y este es un tabú título, porque no es un tabú contenido. ¿Y por qué digo ello? Si vemos la carátula de esta presentación, es muy sencilla. Nos preguntamos, ¿no? Calificación de documentos judiciales. ¿Al Poder Judicial le gustan los carneros? Vemos ahí a la balanza y a la persona que carga esta balanza de la justicia, y algunos carneritos que pareciera que van camino al matadero. Además, la presentación, por lo menos de su carácter, es bastante sugestiva con el espacio en el que estamos y el cual respeto mucho, lo digo con toda honestidad. Pero voy a tratar de controlarme, como también lo dice la Biblia. Pasemos a la siguiente, por favor. Si nosotros miramos ahí, puntualmente, lo que se nos está diciendo es qué es lo que se puede calificar. Y lo que se puede calificar es la legalidad de todos los documentos, y lo que se puede calificar son los obstáculos que puedan surgir del registro cuando un documento busca ser inscrito. Y esto no es arbitrario, esto es teoría general del registro, porque si no, el registro, me adelanto, se convertiría en un depósito. Es decir, si no voy a calificar ningún documento, o voy a tener documentos que tienen la posibilidad de no ser calificados, entonces no existe el registro. Y cuando digo que no existe el registro deja de llamarse tal y pasa a llamarse depósito de documentos. En el Perú, la lógica de un registro público no es la de emplazar documentos en el registro y depositarlos en él. En el Perú, la lógica del registro público está representada porque los documentos de cualquier clase se califiquen. Obviamente, manteniendo la posibilidad de calificar documentos judiciales, administrativos, consulares, notariales, privados, arbitrales, porque todos ellos concurren a un registro, y en cada uno de ellos practicar una forma de calificación. Es decir, si el documento es administrativo, el acto administrativo, el registrador no podrá calificarlo, porque para eso existe un funcionario público que dictó el acto como tal. Pero eso no quiere decir que el documento administrativo llegue al registro y se tenga que inscribir. No. Hay que ver que determinados requisitos cumpla este acto administrativo. Esta lógica es la misma que debe cumplir el documento judicial. Y aquí tenemos que parar, porque el 2011 del Código Civil vino sin el artículo especial, llámese el segundo párrafo de este 2011, que en ningún momento, cuando se dio el Código Civil hace 32 años, tuvo una regla específica para calificación de documentos judiciales. No la tuvo. El Código Civil vino con la regla de calificación y punto. Posteriormente, se modifica el Código Civil, se modifica este artículo 2011 y se le genera un agregado. Por tanto, la modificación no es al primer párrafo, la modificación es al segundo párrafo del 2011 y se le agrega. Y cuando digo se le agrega, le van a permitir, no hay otra forma, lamentablemente, yo ya tengo 50 años y ese televisor que está ahí al frente no lo veo, y estar volteando para acá me distrae, así que el power se queda para ustedes.
perdonen que lo diga así, está hecho con muchísimo amor, tiene todo, no falta nada, pero no voy a voltear porque si no, no puedo dictar y puedo compartir con ustedes lo que he trabajado para esta presentación. El 2011 del Código Civil dice concretamente: los registradores califican. No está diciendo los registradores archivan, no está diciendo los registradores no califican, está diciendo los registradores califican. Y dice, califican la legalidad. 1. 2. Califican la capacidad. 3. Califican la validez del acto que busca registro. 4. Por lo que resulta de ellos, es decir, los documentos presentados, no hace distingo de documentos, ellos es plural, son todos los documentos, notariales, judiciales, administrativos, arbitrales, privados, consulares, de sus antecedentes, es decir, de lo que pudiera haber inscrito en el registro y se haya archivado en él, lo que se conoce, que se armó una tamaña discusión en marzo del año pasado con la ley 3313, como los títulos archivados, y de los asientos de los registros públicos. No dice de un registro determinado, dice de los registros públicos. Yo siempre, perdonen que lo diga así, le digo a mis alumnos que el derecho es muy fácil, porque el derecho está escrito y porque el derecho es lógica. Y a esto habría que agregar en los últimos tiempos que el derecho además es semántico. Y aquí dice puntualmente, esto no es ser literal, es entender el alcance de la norma. Y aquí dice, y de los asientos de los registros públicos. Los son todos. Los no es un registro sí, un registro no. Un registro me gusta lo que dice, el otro no me gusta lo que me dice, entonces lo observo. No, son todos. ¿Por qué? Porque hace muchísimos años, creo que ya son 15, se creó un sistema nacional de registros públicos. No se creó un registro ni un sistema del registro de la propiedad mueble, No se creó un sistema del registro de las naturalezas protegidas. No se creó un sistema del registro de mandatos. No se creó un sistema del registro de sucesiones intestadas. No, se creó un sistema. Y se trajo a esta creación orgánica llamada SUNAR, se trajo todo, salvo el registro de propiedad industrial y el registro de derecho de autor, que se fueron al INDECOM. Todos los demás se incorporaron a esta creación orgánica llamada SUNAR. Entonces son todos. Y así vino el Código del 84. Pero posteriormente, nada más ni nada menos, el Código Procesal Civil trae una serie de modificaciones, el nuevo código, y entre ellas modifica este artículo 2011. Pero como les decía hace un momento, lo modifica no porque ataque este primer párrafo, ojo, es porque le agrega un segundo párrafo. Y cuando le agrega un segundo párrafo, en ello consiste la modificación. Dice, lo dispuesto en el párrafo anterior, perdonen que pare, es decir, la calificación de legalidad, la calificación de la capacidad, la calificación de la validez, la calificación de los antecedentes registrales y la calificación de los asientos en los registros públicos, eso es lo dispuesto en el párrafo anterior, no se aplica. No se aplica. Y dice, no se aplica, coma, bajo responsabilidad del registrador. Perdonen, pero ahí tengo que parar. Tengo que parar porque esto es un absurdo. No puede haber una norma más absurda que aquella que le dice a un profesional en general que no puede hacer lo que ha hecho en su vida, que no puede cumplir su deber de función, que no puede dedicarse a su razón de ser. Y para que no crean que estoy parametrado con el tema del derecho registral y con la defensa del derecho registral, les voy a poner dos ejemplos muy sencillos de profesionales que no son registradores públicos y por tanto no son abogados. Fíjense, un señor propietario de un terreno en un arenal contrata a un ingeniero civil y le dice, señor ingeniero,
quiero que usted en el terreno de mi propiedad construya un edificio de 8 pisos. Si el profesional ingeniero civil es serio, lo primero que va a hacer es decirle, tengo que saber cuál es la zonificación, tengo que saber cuál es el parámetro urbanístico por la altura que usted me pide, y por sobre todo, en el ejercicio de mi carrera, tengo que saber cómo está el suelo. Y como usted me está diciendo que su terreno está en un arenal, me preocupa. Porque 8 pisos en un arenal significa que al primer temblor vamos a tener todo el edificio en un solo piso. Todo el edificio en un solo piso. ¿Sí? Exactamente. Y vamos a generar derechos de superficie, porque vamos a terminar usando el subsuelo. Producto del temblor, nos vamos a ir todos al subsuelo. Bien. Entonces, firman el contrato de prestación de servicios, el propietario con el ingeniero civil, y condicionan el pago a determinados actos. El ingeniero dice, mi primera tarea es hacer el estudio de suelos. Si el estudio de suelos me dice que no puede haber 8 pisos, entonces usted solamente me paga, voy a decir cualquier número, de 100.000, 10.000. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué tiempo le va a tomar hacer usted el estudio de suelos? Un mes. Muy bien. Al mes regresa, días antes del mes regresa el ingeniero y le dice, señor Ortiz, perdón el ejemplo, el estudio de suelos me dice que no hay forma en este tipo de suelo de hacer un edificio de 10 pisos. Lo único que podemos hacer es construir su casa de campo. Y máximo una piscina. A ras del suelo, por si acaso. Como usted mira para arriba, no se le vaya a ocurrir hacer o querer llevar la piscina en el techo de la casa. No, a ras del suelo. Ah, perfecto, muy bien. ¿Sabe qué, ingeniero? Usted va a ser demandado. Y va a ser demandado porque usted no está cumpliendo el contrato. ¿Cómo que no estoy cumpliendo el contrato? Si pactamos que el primer pago era contra el estudio de suelos, estoy ejerciendo un deber de función. Yo soy un profesional serio, estoy dedicado a construir edificios, pero no puedo construir edificios donde no se pueden construir edificios. Porque el suelo no da, el suelo no me lo permite. No, yo lo voy a demandar. Se va corriendo el propietario del Poder Judicial y lo demanda. Y el juez admite la demanda. Eso es una incongruencia. Eso no se puede hacer. Lo mismo, el cardiólogo que recibe como paciente a un gordito de más o menos 140 kilos, 1,50 metros de estatura, o sea que no es un gordito, es un gordazo. 1,50 metros, 140 kilos, es un tema peligroso. Y dice, ¿sabe qué, señor? Me canso cuando camino. Señor, no se va a cansar cuando camina, con esa barriga, cualquiera se cansa. Es que por eso he venido ante usted, porque usted es un excelente cardiólogo y tengo palpitaciones. Usted tiene palpitaciones. Usted sonaba como si estuvieran reventando dinamita en su corazón. Usted no solamente tiene que ir al cardiólogo, también tiene que ir al traumatólogo para que revisen esas pobres rodillas. Y después tiene que ir al neurocirujano para que vea esa columna, sus vértebras deben ser una, ya se juntaron todas con tanto peso. Entonces, le dice esto, pero doctor, a mí me han dicho que tengo un soplo, que me tienen que hacer un bypass. Mire, a usted no hay que hacerle bypass, a usted con la barriga que trae, con ese peso hay que hacerle un zanjoco, un intercambio vial. Entonces, y resulta que el gordito insiste, firman el contrato y le dice, mire señor, yo lo puedo operar. Y efectivamente usted, por lo que veo, no había mucha duda, usted va a tener que ser operado el corazón. Pero primera condición en el contrato de esta prestación de servicios que vamos a pactar. La operación cuesta $50.000, pero usted esta semana se hace riesgo quirúrgico. Porque si no hay riesgo quirúrgico, no lo voy a operar. Y usted me paga por esta consulta y por leer los resultados del riesgo quirúrgico $200. Después veremos, si da el riesgo quirúrgico, veremos el tema de mis honorarios, de los famosos $50.000. Perfecto. Se va el gordito, hace todas sus pruebas y obviamente todas sus pruebas salen como la libreta de uno en el colegio, ¿no? Roja absoluta, en la que mi papá y mi mamá creían que yo había decidido hacer un calendario festivo de mi libreta de notas. Todos en los periodos religiosos para que mi mamá no se molestara. Entonces,
Le sale el colesterol por las nubes. Los 3 colesteroles vuelan. El ratio superior es 200, dice 600. Los triglicéridos, olviden. Entonces el cardiólogo no necesita leer. Es más, ya le llegaron los resultados por internet y la máquina está dolida. Esos resultados. La computadora, ella se prendía y se apagaba, como un corazón que se prendía y se apagaba. Y le dice, señor, disculpe, pero esto es bien sencillo. No hay contrato, resolvamos el contrato, yo no lo puedo operar, usted tiene más azúcar que una pastelería, así que mejor váyase. El señor sale corriendo, se va al Poder Judicial, demanda al médico por incumplimiento de contrato. ¿Qué ha hecho el médico? Ejercer y cumplir un deber de función. ¿Qué hizo el ingeniero? Ejercer y cumplir un deber de función. ¿Qué debería hacer el registrador cuando el primer párrafo del 2011, desde el año 84, le dijo: los registradores califican? Calificar. Esto es como decir, ¿qué tienen que hacer los bomberos? Apagar los incendios. Aquí no hay mucho que pensar. Aquí viene lo que les comentaba hace un momento, el derecho es lógica, nada más. Pero cuando viene este segundo párrafo, que es el tema en discusión y análisis, dice, lo dispuesto en el párrafo anterior, es decir, que califique, no se aplica bajo responsabilidad del registrador. O sea, el médico es responsable por no operar al gordito. El ingeniero es responsable por no construir el edificio en el Arenal. Hoy, el registrador es responsable por calificar. Esta norma es absurda. Esto es el absurdo, esto es lo ilógico. Y después dice, cuando se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordene una inscripción. Y aquí, al mejor estilo nuestro, es decir, Made in Perú, hemos hecho interpretación de esta pobre segunda línea como hemos querido. Termina. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica. Bajo responsabilidad del registrador. Acabamos de concluir, espero, por lo menos es una posición muy personal, que el registrador no puede ser responsable por cumplir un deber de función. No se aplica cuando se trate de parte judicial que contenga una resolución judicial que ordene una inscripción. ¿Qué hemos hecho en la realidad? ¿Qué pasa en la vida diaria? Lo que hemos hecho es algo muy sencillo. Hemos tergiversado todo y hemos dicho que los documentos judiciales no se califican. A ver. Otra vez, el derecho es lógica, el derecho es interpretación. El derecho no es el carnerito que dice y lo sigue, ¿no? Hay que pensar. Y aquí dice, cuando se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordene una inscripción. Y en derecho registral, una inscripción no es lo mismo que una anotación preventiva. Son situaciones totalmente distintas. La norma no está mal hecha. La norma está mal hecha cuando le dice al registrador que es responsable por calificar. Pero en el segundo renglón, cuando la norma le dice al registrador, cuando se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordene una inscripción, la norma es acertada. Es absolutamente acertada. ¿Por qué? Porque está siendo distingo. Está haciendo distingo de las resoluciones judiciales que ordenan una inscripción, entre paréntesis, las sentencias, y está haciendo distingo de las resoluciones judiciales que solicitan, porque no pueden ordenar, una anotación preventiva, entre paréntesis, embargo, demanda y medidas cautelares. Y si nosotros esta lógica la aplicamos al artículo, entonces no habría ningún problema en la interpretación del mismo. El problema pasa cuando presentamos una demanda, cuando presentamos una medida cautelar, cuando presentamos un embargo y conseguimos observaciones. Y de esas observaciones creemos que, equivocadamente, a esa observación tenemos que responder o dar respuesta, para hablar con propiedad, desde el 2011 segundo párrafo. Pero es que eso es lo más equivocado que puede haber, por algo muy sencillo. El 2011 segundo párrafo ha limitado la calificación registral correctamente
cuando se trata de sentencias, porque la sentencia obviamente por su naturaleza no puede ser calificada por el registrador. Tanto así que a continuación dice, ese segundo párrafo, este agregado, dice, de ser el caso, el registrador podrá solicitar al juez las aclaraciones o información complementaria. Y claro, porque una sentencia no quiere decir que no existe un error. Más, sentencias, porque las sentencias son hechas por seres humanos, que contienen errores. Y entonces, si la sentencia tiene un error, el Código Civil correctamente se ha puesto en el supuesto de que el registrador, de ser el caso, es decir, que exista algo que al registrador en la sentencia no le permite inscribir la misma en el registro, por ejemplo, que la sentencia diga que el inmueble se encuentra compuesto, conformado por un edificio de 10 pisos. Y en la partida registral exista un terreno inscrito. ¿Cómo hace el registrador para inscribir la sentencia sobre un edificio de 10 pisos cuando la partida registral dice que es un terreno? ¿Cómo hace? Mago. Que es lo que muchas veces hacemos nosotros cuando practicamos la carrera, ¿no? Porque ofrecemos el oro y el moro y nos quedamos sin uno y sin otro. Es que no hemos estudiado magia. Yo esto lo digo constantemente en el estudio, donde hay muchísima presión. Lo digo todos los días. Tengo la ventaja de tener muchos exalumnos en el estudio a quienes hoy todavía puedo seguir cuadrando, a quienes todavía los amenazo con calificar de nuevo sus notas en el sistema de la universidad. Y entonces, esto obviamente en la alegría que a uno le da ser docente, ¿no? Y en la confianza que los alumnos le regalan a uno. Porque es verdad, tamaña responsabilidad, uno no les puede mentir. Y no solamente no les puede mentir a ellos, no puede mentir en su ejercicio profesional. Y es esa palabra que no está de moda y en un templo cae perfecta: coherencia. Y es una frase que el Papa Benedicto XVI, cuando era tal, lo dijo: vamos camino al siglo de la incoherencia. Y no se equivocó. Si no, miren todos los actos de incoherencia que todos los días vemos y participamos. Entonces, aquí hay que ser coherentes. Y hay que ser coherentes con lo que la norma quiso. La norma lo que no quiso es que el registrador entre en la sentencia, ¿correcto? Pero la norma en ningún momento dijo que no entran las demás resoluciones judiciales. Y ustedes me dirán, pero son resoluciones judiciales. Y usted está haciendo una interpretación en función de la palabrita inscripción. Claro, porque el libro en el que está escrita la palabrita inscripción es un libro de registros públicos. Y en los registros públicos hay dos formas de emplazarse en él: o anoto preventivamente o inscribo. Y eso no es un invento, eso es doctrina registral. Pero claro, cuando la doctrina compite con la ley, y dependiendo de lo que yo quiera, entre paréntesis egoísmo puro, entre paréntesis egocentrismo puro, voy a preferir la ley, porque además la doctrina tampoco está de moda. ¿Y por qué no está de moda? Porque hay que leer. ¿Y cómo no va a estar de moda leer? Es que no está de moda leer, ya no está de moda leer. Y entonces, en este esquema, si nosotros vamos a los artículos 653, 656 y 672 del Código Procesal Civil, ese código que agregó el segundo párrafo del 2011, ese mismo código, en estos 3 artículos, dice: anotación de demanda en el registro, anotación de embargo en el registro, publicidad registral en ejecución de hipotecas. Esos son los 3 artículos que acabo de comentar. Y cuando nos referimos a ellos, y los leen, los pueden ver ustedes sin ningún problema, dice, resumidamente, la anotación preventiva de la demanda se dará siempre que, ojo, les dije hace un rato que el derecho es semántica. Lo que pasa es que en el mundo de hoy, y lo digo por ustedes, porque yo de un idioma más no pasé,
Pero hoy la juventud habla 3, 4 idiomas y no habla castellano. Se olvidaron del español. Yo hablo inglés, hablo alemán, hablo francés. Sí, pero tu castellano es terrible. Y eso uno lo ve con los exámenes escritos. Yo ya opté varios años por no torturarme, porque no nací para la tortura, y tomo exámenes orales. Y aún así, cuando les digo hacen a la pizarra, porque es oral y tienen que hablar, porque el abogado tiene que saber hablar, me escriben en la pizarra posesión con C. Y entonces yo le digo corrija. Y no siga, quédese ahí. Porque el derecho es semántica. Y me ponen posesión con Z. Y entonces digo, primero era posesión y después es posesión. Entonces digo, este chico, esta chica debe ser española o español, porque la S no la conoce, pero ni de casualidad. Eso quiere decir que no abrió el Código Civil antes de llegar al examen del curso de reales. Pero en fin, vuelvo al tema. ¿Qué dicen 653, 656, 672? Dicen, en un caso, la demanda accede al registro siempre que el parte judicial sea compatible con lo que el registro tiene inscrito. El embargo llega al registro y se anota preventivamente siempre que la decisión judicial que contiene el embargo sea compatible con lo que el registro tiene inscrito. A ver, lógica, miren, semántica y lógica en todo momento. Lógica, ¿qué es siempre que? Semántica, enlace. Siempre que es condicional. Y entonces si no se da el siempre que, no procede, pues. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice el 653, el 656, el 672 del Código Procesal Civil, que modificó el 2011 del Código Civil. O sea, la misma norma trajo un contexto válido en el que el Código Procesal Civil, norma judicial, digo esto porque mucha gente, cuando he escrito, y he escrito 3 veces el tema de calificación de votos judiciales, 2 revistas han hecho suyo el artículo y ahora viene una tercera que es la que le van a entregar a ustedes. Bien, en ese escenario es graciosísimo, porque se ha dicho que uno no quiere al Poder Judicial. No quiere al Poder Judicial, sino que lo que no quiero es que hagan lo que quieren. Y no el Poder Judicial, sino los operadores del derecho. ¿Por qué? Porque los abogados leemos donde no se puede leer. Somos magos. Y entonces cuando se olvidan del siempre que, caemos en un tema terrible. El siempre que es condicional. Yo no puedo forzar al registro a inscribir una orden judicial que va a generar una anotación preventiva. No puedo. Porque el mismo Código Procesal ha dispuesto lo contrario. Pero ¿qué ha traído la interpretación de este 2011? Este desorden en el que cuando el juez recibe del abogado una frase como la siguiente: señor juez, no quieren inscribir el embargo, no quieren inscribir la demanda, el juez debería decirles: ¿de cuánto aquí se inscriben las demandas o los embargos? Las demandas y los embargos se anotan preventivamente, porque no se perennizan, porque nadie gana un juicio con una demanda, porque nadie gana un juicio con un embargo. Es más, podrían voltearles el juicio. Es más, el juicio recién empieza. Es ilógico. Pero resulta que el juez recibe a este niño pataletoso, entre paréntesis llamado abogado, que le dice al juez: señor juez, no le están haciendo caso, el 2011 del Código Civil dice: lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica bajo responsabilidad del registrador. Por tanto, apercíbalo. Y cuando le dice apercíbalo, el juez muchas veces, no siempre, tuve una alumna jueza en Trujillo espectacular que me demostró en clase lo contrario con sus resoluciones, y le dice: apercíbalo, ¿sí? ¿Qué hace el juez? Apercibimiento al registrador. Señor registrador, no me interesa, esto lo estoy diciendo yo, no me interesa para nada que en registros públicos existe un edificio de 10 pisos y que yo haya determinado el embargo de un terreno porque yo soy el juez y he decidido que se haga.
Y si usted no lo hace, lo apercibo. Pero ¿qué racionalidad existe en una respuesta de ese tipo? ¿Qué fundamento jurídico existe en una respuesta de ese tipo? ¿Qué actitud racional de derecho, no de la ley? Por favor, renunciemos a la ley. Todos los días hagamos derecho. ¿Qué fundamento existe? Ninguno. Si lo que va a inscribir en el registro con esa insistencia, bajo apercibimiento, es terrible. Va a generar una tamaña discrepancia, porque va a entrar un embargo sobre una partida registral de un terreno para embargar 10 departamentos. Es la primera vez en la vida que va a embargarse un edificio que no existe. Registralmente digo, ¿no? Esto es ilógico. Otra vez, el derecho es lógica. Entonces no podemos voltear el tema. Lo contrario pasa cuando el juez conoce la realidad del procedimiento judicial. Y el juez, aplicando lo que una jueza famosa argentina, Miriam Etesens, dice, el juez tiene que aplicar su criterio jurisdiccional, es decir, tiene que hacernos saber a todos que está pensando, que está tomando una decisión bajo un soporte normativo, jurisprudencial, doctrinario, para generar derecho. No se olviden la frase de Couture: la sentencia tiene que traer paz jurídica. La sentencia no puede traer otro juicio. Y eso pasa cuando forzamos al registro bajo órdenes judiciales incongruentes, incoherentes, para estar a tono con la palabra del mundo de hoy, y obligamos al registro a inscribir algo que dista de la realidad. Y por último, porque veo que ya está Alfredo, a quien saludo. Miren, el tema no queda ahí. El tema es que el quinto pleno del Tribunal Registral aprueba un precedente que para mí, entre paréntesis, es un imprecedente, y está escrito 3 artículos, no tengo problema. Es un imprecedente de observancia obligatoria. ¿Por qué? Porque el Tribunal Registral ha dicho que si el juez insiste ante una observación del registrador que implica incompatibilidad entre lo inscrito y lo que se quiere inscribir, el edificio de 2 pisos versus el terreno, y el juez insiste, eso lo ha dicho el Tribunal Registral, se entiende que esa insistencia se incorpora en el fondo del derecho y como tal el registrador no la puede calificar. Más claro, cerremos el registro. Más claro, convirtámonos en felpudos de la marca que ustedes quieran. Ustedes y yo, ¿verdad? Es decir, si el Tribunal Registral, en un precedente de observancia obligatoria, le va a decir a los registradores, inscriban cualquier cosa, así sea incompatible, así lo que se quiere inscribir sea un acto que no es inscribible, Alfredo no me dejará mentir, pero felizmente la transferencia de acciones no llega al registro público, se crea una matrícula de acciones, porque es un acto de entidad privada de la sociedad. Es más, atrás hay la condición de anónima de estas acciones. Bueno, aunque no lo crean, en el registro público del Callao hay inscrita en la partida registral de una sociedad una transferencia de acciones de una sociedad anónima. Con lo cual, la transferencia de acciones es pública. Con lo cual, perdió el anonimato que tiene. ¿Y quién mandó que se inscriba esto así? Muy sencillo. Una decisión judicial. El registrador observó y el juez le dijo, así sea un acto que no es inscribible, usted tiene que inscribirlo, porque si no lo persigo. ¿Y saben qué invocó el juez en su insistencia? Terrible, ¿eh? El precedente de observancia obligatoria emitido por el Tribunal Registral. Más claro, el registrador recibió como fundamento de la insistencia del juez el precedente de observancia obligatoria del Tribunal Registral, o sea, de los colegas del registrador. Esto no ayuda. Esto no ayuda. No ayuda para nada. Yo espero que ahora que
hay ya no una, sino 2 comisiones para revisar, y esperemos, porque no se sabe, reformar el Código Civil, se pueda realmente, no digo hacer un cambio de todo, pero sí digo modificar y plantear alternativas que 32 años después son necesarias. 32 años después es bastante tiempo como para creer que el código tiene que ser modificado. Y ahí invoco algo que lo que también hemos concordado siempre con Alfredo, ¿no? Y es el tema, por ejemplo, que consiguieron sacarla, pero la han sacado de una manera terrible, que es el tema de la garantía mobiliaria. La ley de garantía mobiliaria es un tema terrible, como está planteada. Y prueba de que es terrible es que no opera. Pero volviendo a nuestro tema, y para cerrar, porque justo estoy a 2 minutos del tiempo que se me concedió. La calificación de documentos judiciales no puede ser y convertirse en un acto imperativo sin criterio jurisdiccional previo para convertir al registro público en un depósito de cualquier acto inscribible que venga contenido en una resolución judicial. Las sentencias no se pueden calificar, no se pueden calificar, porque el contenido de una sentencia es intocable. Y en todo caso, si no estoy de acuerdo con la sentencia, puedo apelar y acabar la instancia judicial respectiva. Para eso es el control jurídico posterior. Pero no podemos caer en convertir el 2011 segundo párrafo en una norma en la que todas las resoluciones judiciales tienen que ser inscritas porque así lo dice el 2011. No lo dice. Solamente se refiere a las sentencias, más no a las resoluciones judiciales que generan anotaciones preventivas en el registro. Exacto. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto.